Buenos días. Buenos días. Encantada de estar aquí con tu presencia. Es un gran placer poder conversar en este día con un autor que me ha acompañado y me acompaña qué bueno. En muchas de mis lecturas y de lecturas que hemos transitado con mis estudiantes. Particularmente trabajo fuertemente en las escuelas secundarias. Entonces, claro, las escuelas y también en la formación, y también me has acompañado en esa instancia también. Así que es una grata experiencia. Recién te escuchaba hace unos momentitos, y desde ayer que me quedé pensando en el título de uno de los talleres que propusiste dentro de la Feria del Libro, que se está desarrollando actualmente, acerca de si todos podemos dibujar. Es una pregunta, ¿no? Que me la hago y que aparecen distintas apreciaciones. En principio uno dice, arruga la frente. Claro, exacto. Otros dicen, sí, podría ser algo, pero, ¿no? Entonces quería básicamente que vos nos cuentes acerca de si todos podemos dibujar. Sí, todos podemos dibujar, eso es totalmente así. Pero aparte, fíjate qué interesante, porque empezaste diciendo desde tu relación con mis libros en tu enseñanza. Y lo focalizaste en secundaria. Uh-huh. Cuando uno, como autor de libros para chicos, generalmente hay que un poco luchar contra el prejuicio de que los libros para chicos son solamente para primaria y para jardín. Uh-huh. Y es muy interesante cómo vos, con total naturalidad, lo ubicaste en la secundaria. Uh-huh. Porque precisamente los libros que uno como autor quiere hacer, junto con muchos otros colegas, atraviesan todas las edades. Uh-huh. A mí cuando me preguntan para quién son mis libros, para qué edades, que es una pregunta pero muy frecuente, sí, siempre digo que la edad es muy, muy, muy precisa. Son libros que van desde el maternal al geriátrico. Entonces, porque realmente uno lo que busca es que en cada edad haya lecturas posibles de eso que en cada edad va a tener un significado distinto. Y vos lo ubicaste directamente en la secundaria, y no es usual eso. Eso es muy interesante. Es lógico, pero no es lo usual. Entonces, de la misma manera, ahí, evidentemente, el todos podemos dibujar te resuena desde otro lado, en donde te pones en un lugar y pero yo podré, claro, porque te resultó más ajeno. Uh-huh. No te resultó ajeno ubicar los libros en los chicos, en adolescentes. Uh-huh. Pero claro, el todos podemos dibujar y sí, porque todos podemos dibujar. Uh-huh. Porque dibujar desde, no sé si decir desde siempre, pero bueno, por lo menos desde la educación moderna, en donde el dibujo está como muy condenado por lo figurativo,
Exacto. Y realmente condenado. Ahora un poco menos, pero sigue siendo como que lo figurativo, el dibujar bien. O sea, el bien y el mal, o sea, realmente son adjetivos, bueno, ahí sustantivizados, pero sustantivados, pero que son para tenerlos como un poco relativos, ¿no? Pasa lo mismo con la escritura, ¿no? Y con la escritura pasa exactamente lo mismo. Bien. ¿Qué es bien? ¿Qué es bien después del surrealismo en la escritura? ¿Qué es bien después de Dada? O sea, no. Entonces, el dibujo también. O sea, ¿qué es dibujar bien después del abstraccionismo? Entonces, el taller que hice ayer, que resultó súper interesante, yo salí agotado pero fascinado, porque aparte aprendí mucho y lo que se transformó en el transcurso de ese taller fue mucho más de lo que esperaba, fue desde el azar, fue desde la casualidad, porque todo es dibujo. Entonces, por ejemplo, una de las consignas, hice 4 consignas, y la consigna que sentí que más funcionó fue una en donde primero se dibuja con cinta de papel, pegando cinta de papel sobre papel blanco. Es muy fácil de hacer, como para quien quiera hacerlo, y es muy divertido, pero extremadamente divertido, pegar cinta de papel sobre papel blanco, sin presionar bastante, porque después la vamos a despegar. Y sobre esa cinta de papel se rayonea. Con negro en este caso lo hicimos, porque eran dibujos destinados a ser blanco y negro, porque son dibujos destinados a que después pacientes de hospital coloreen, ¿no? Era un taller destinado a hacer producción para que gente que está convaleciente, me pareció interesantísimo eso, gente que está convaleciente pueda pasar esos largos ratos de espera que tienen. Entonces, al retirar la cinta sobre ese rayoneo, te queda un dibujo porque se genera, la cinta retira lo que estaba arriba de ella, entonces te queda un dibujo, te queda el blanco, aparece el blanco por encima del negro, cuando el negro supuestamente estaba encima. Y en ese blanco es que uno interviene. ¿Y cómo se interviene? Y de nuevo se interviene desde la casualidad. Lo que pasa es que lo importante ahí es, sobre ese blanco que se generó, hacerlo por ahí con otro trazo. Puede ser de nuevo con rayones, pero que si hicimos un trazo grueso, hacerlo con trazo fino. Y no te puedo explicar, hubo gente que escribió, hubo gente que hizo rayitas prolijas, hubo gente que hizo corazoncitos, una enamorada que hizo corazoncitos, una nena que estaba totalmente enamorada, se hizo corazoncitos, hizo cositas. Entonces, claro, la maestra le decía, es que está enamorada, es que está enamorada. Entonces, claro, era todo amor. Sí. Y sí, y todos podemos dibujar. Claro. Claramente todos podemos dibujar, porque el acto ese azaroso en donde se pega esa cinta y se retira esa cinta, yo te puedo explicar, vino un grupo grande de chicos de escuela especial, de adultos de escuela especial, las caras, porque además lo que tiene el alumno de escuela especial es un nivel de expresividad totalmente, o sea, le sale por los poros. Claro. Entonces, eran caras como de hice magia, porque aparte es la proyección en sí mismo. Lo hice. Sí, lo hice. De observar de observar lo que acabo de crear. Acabo de crear. O sea, lo que creé. ¿Y por qué? ¿Por qué hiciste? Dibujé. Claro. Y estaban después los que sabían dibujar el cuerpo humano. Pero esa es otra historia. O sea, pues después está el que sabe dibujar cara, sabe dibujar cuerpo, sabe de proporciones, sabe de perspectiva. Pero esa es otra zona del dibujo. Que por ahí es con lo que vos decías, acerca de ciertas representaciones que tenemos nosotros en eso de todo podemos dibujar. Claro. Lo asociamos con ciertas zonas y ahí nos quedamos. Y ahí sí es que es la condena. La condena de el dibujo tiene que ser un dibujo realista. Exacto. Tiene que ser la proporción, o sea,
bueno, el Renacimiento, amo el Renacimiento, pero viene desde el Renacimiento, o sea, la proporción humana, el cuerpo atlético, las proporciones áureas de Leonardo. Claro. Que también eso tiene que ver, creo, pasa por ahí con la escritura, en las formas de enseñanza, en desde dónde se ha pensado la disciplina, en no volver a revisar algunas cuestiones ya en el siglo XXI sobre qué queremos, qué necesitamos, y seguimos con ciertas cuestiones ahí relacionadas con ideas que, bueno, que se han desprendido de aquellas, digamos, ¿no? Sí, que es total, por supuesto que defiendo y es totalmente legítimo, claro, frente a ver cómo quiero decir tampoco alumnos, gente que quiera aprender a dibujar, me refiero el cuerpo humano, la perspectiva. Vamos adelante, que hagan los talleres como para aprender esa zona del arte. Pero deberíamos ya a esta altura del siglo XXI, eso ponerlo en una zona del arte. Eso es apenas un fragmento del arte. Porque, o sea, después de Pollock y sus rayas y después de los ready-made de Duchamp, o sea, no se puede decir que el arte sea solamente esa parte en donde se dibuja el bodegón con la manzana y la jarra a los Zurbarán. No, es una zona y apenas una zona. Y aparte, mira, estoy leyendo justamente sobre los artistas de John Berger, o sea, un librazo, Berger, adoro a Berger. Y él empieza con las cuevas de Chauvet, pues empieza con el arte rupestre. Y precisamente de lo que él habla es de cómo en el arte rupestre es la materia roca lo que nos deja ver. No es el artista el que nos deja ver. Porque encima, además, como son cuevas de 35.000 años, entonces el artista ya, obviamente que es totalmente anónimo. Entonces, el anonimato es una instancia didáctica muy interesante. Tal cual. Porque deja de haber prejuicio sobre quién lo hizo. Exacto. Prejuicio en un sentido de, a veces, idolatría, ¿no? O sea, vos decís, bueno, esto lo hizo, lo hizo Leonardo, claro. Lo hizo Caravaggio. O sea, la categoría de autor. El autor. Autoría. La autoría. ¿Quién hizo el arte rupestre? De alguna manera, en lo que dice, lo hace la roca. Porque es lo que permite, lo que la tela, que es el soporte roca, permite ver. ¿No? Entonces, ahí el punto, en esto, en lo de ayer, en esto del papel y de la cinta y de construir desde el azar, lo que el papel permite ver, ¿no? Lo que se construye desde ese lugar, que es incierto y que, en definitiva, termina conectando con la parte más ancestral del ser humano. Porque en esas consignas que tienen que ver con azar y con casualidad, lo que se está mostrando es puro inconsciente, que vos, refiriéndolo a la escritura, como decías, y recién decíamos, bueno, yo dije del Dada, dije del surrealismo, bueno, puro inconsciente, o sea, que el inconsciente aparezca, que aparezca lo que tenga que aparecer. Los juegos de palabras, los juegos de, o sea, la gitanjáfora, el juego con la palabra azarosa. A mí me gusta mucho, tengo varios libros, los últimos libros en donde me meto con cuestiones patafísicas, la ciencia o sea, la explicación de la ciencia a través de la imaginación. O sea, sí, muy bien. Sí, todo sí. O sea, está todo bueno. es explicable. O sea, pero tal cual, o sea, después de Jarry, después de Breton, o sea, ¿cómo podemos decir que la poesía es rima?
Claro. ¿No? No. Sí. O la Pizarnik. Claro. No. Claro, tal cual. István es un autor, un ilustrador que nos acompaña en muchos de nuestros textos dentro de nuestras escuelas, y es relevante conocerlo porque además de una persona preciosa, es una persona con un conocimiento, con un saber en sus manos y en su cabeza muy importante, y todo lo que toda su obra es interesantísima de conocerla en profundidad. Me parece importante que los libros siempre estén presentes, primero porque el libro es un gran invento, y me parece muy interesante en estos tiempos ver cómo empieza a dialogar con los otros discursos que van sucediéndose tan simultáneamente desde la pantalla, porque son discursos totalmente complementarios, y eso hace que se vuelva muy interesante ver cómo se comporta el libro frente a esos discursos. Hay algo que me dejaste pensando, muchas cosas. Una que te iba a contar, ayer en la clase de la universidad había leído el texto Obvio. Claro. Entonces le digo, parece obvio, pero no lo es. Pero no lo es. Me gustó mucho poder hacer referencia en la clase sobre lo que se trabaja ahí, esa palabra, y lo que significa esa palabra. Sí. Pero también pensaba en que la formación por ahí en los profesorados se hace hincapié mucho en el trabajo con el relato, digamos, ¿no? En los textos que, digamos, trabajar el relato, saber la construcción, ver cómo lo podemos enseñar. ¿Y qué pasa con la imagen? Y que en las situaciones de formación los docentes no nos ponemos en la realización de este tipo de consignas. Claro. Y sí, por ahí los decimos, bueno, a veces hacemos algunos trabajitos muy pequeñitos con nuestros estudiantes para reponer esa otra historia que cuenta la imagen, pero como muy desde afuera, digamos, ¿no? Digo, ¿cómo? De nuevo el temor a la imagen, de nuevo el temor a meterse porque, y estás hablando de la zona de la literatura, soy de literatura, entonces a ver, ¿cómo me voy a meter en esto que es imagen que no sé? Yo creo que toda persona, sea de la materia que sea, hablando de gente docente, debería empoderarse definitivamente en que se puede. Obviamente que sí, digamos, estudiar, saber, o sea, por supuesto el valor del estudio, pero en ciertos momentos, sobre todo de taller, en donde se están haciendo consignas que por ahí permiten el meterse en cuestiones de imagen, sí, en cuestiones de, qué sé yo, de lo que sea, de física, de matemática, de lo que sea, aún uno no sea un especialista, tener conciencia que siempre se tienen saberes, que, por ejemplo, vos lo estás diciendo desde la clase de literatura y una clase de escritura. Claro. Entonces, vos sabés que esa es tu materia, pero es una clase expresiva. Claro. No es que te estés pisando a quien está dando plástica o quien está dando matemática. Hay saberes que tenemos de otras zonas. Entonces, aplicarlos en ese momento sin temer que el otro venga a decir ¿por qué te metes? No, es que no di clase de eso. Yo lo conecté con lo mío. O sea, acabas de decir de Obvio. En Obvio, incluso... ahora no me acuerdo en cuál de los textos, en Poitou Charrente, que es otro libro que tengo que es muy patafísico, pongo una fórmula matemática.
Yo no sé nada de matemática, o sea, he hecho algunas colaboraciones en libros de matemática desde la ilustración y me gusta el razonamiento, pero, o sea, es una fórmula totalmente traída de los pelos, o sea, pero lo que pasa es que en ese contexto, en el contexto de un texto que es desde lo artístico, que es desde lo estético, la fórmula tiene todo que ver. O sea, en la relación enovio de texto e imagen es completamente ambigua. Es completamente ambigua. Y el juego que yo quiero hacer en Obbio, o sea, el propósito de Obbio solapado y maléfico, es precisamente poner al lector en esa situación de juego en donde se vea un poco en el aire, teniendo que resolver por sí solo cómo se establece la relación texto-imagen, porque por supuesto que se establece, pero no se la hago obvia. Precisamente porque el libro se llama Obbio, porque para luchar contra, o sea, para que ese lector caiga en la cuenta de que primero, nada es obvio y que estamos muchísimas veces queriendo que las cosas sean obvias. Estamos muchísimas veces queriendo reafirmarnos en una realidad que queremos que sea de una manera, pero la realidad nos demuestra que todo se desbarranca. Totalmente. O sea, no hay nada fijo en este momento, y menos en este momento histórico del planeta. Y las muletillas que se vienen usando y en los últimos 15, 20 años, pero hace muy poco, son las muletillas, como obvio, que son las más reafirmadoras de quiero que esto sea claro, obvio, todo. Yo jamás digo todo bien, es una expresión que detesto. Todo bien, el saludo todo bien, el saludo todo bien, es un saludo cerrador que no permite al otro decir que algo está mal y que encima afirma de primera que todo está bien cuando todo está mal. O sea, está Trump en Estados Unidos, está Bolsonaro en Brasil, está todo mal. Y decimos, ¿todo bien? Todo bien, contesta el otro. Entonces, son muletillas muy significativas de estos tiempos. Y ojo que el todo bien vino a reemplazar al hola, ¿qué tal? Que es abridor y que permite al otro que diga, que devuelva algo. Entonces, son... Y casi que lo reemplaza, casi que lo reemplaza. Y es hace apenas 15, 20 años que el qué tal era el saludo oficial, visceral, con el que uno se encontraba con otro. Entonces ahí es en donde yo me meto con Obbio a discutir desde el libro, para que el lector se plantee esas cosas. O sea, no hay nada obvio. La relación texto-imagen es ambigua, porque todo es ambiguo, porque la realidad nos enfrenta a tener que encontrar soluciones creativas siempre. Hay dos palabras que me resuenan, hay muchas, pero en este caso de el lector, digamos, ¿no? Y la imaginación. Es interesante volver a pensar en el docente, en los docentes lectores, y apreciando, buscando esa imaginación, digamos, acrecentando esa imaginación. Porque por ahí nos alejamos en tanto la creatividad, ¿viste? Decíamos, no, eso es para, no sé, para otras cuestiones. Claro. La imaginación, no, más vale yo me quedo con esto que sé, no exploro, no veo. Digo, no es lo que vos estás refiriendo. Vuelve a reflexionar la importancia que tiene de explorar, de abrir nuestros horizontes hacia otros textos que planteen otras cuestiones, hacia eso que pasa en la relación texto-imagen, ahí que se cuece. En Obbio esta cosa del lenguaje, del humor, de trabajar algo... Esa construcción que sucede ahí, que por ahí en algunas decisiones que tomamos, siempre vamos a, bueno, lo que
lo que conocemos. Claro. ¿No? La imaginación también está para explorarla, para sentirla, para vivirla. Creo que tiene, ahí te referiste al docente lector, ¿no? Bueno, uno espera que todo docente sea lector. Uno esperaría que todo docente sea lector. Y que sea un apasionado de la lectura. Sabemos que no siempre lo es, pero sí, todo docente también debería ser un ser imaginativo, ser de imaginación, a la par del saber. Porque creo que de lo que estás hablando ahí es recuperar la imaginación, la creatividad, o sea, como que la creatividad y la imaginación en todo momento y siempre poniéndolo al lado del saber. Claro. Porque, o sea, yo, bueno, hablo mucho de imaginación y estoy hablando mucho de azar y de formas de construir desde la casualidad, desde el no importa qué, pero que quede claro que, sin olvidar el saber, porque todo es valioso, porque la idea, creo que tiene que preponderar, es de que todo importa. Eso claro, es, en realidad, claro. Todo importa. Que no va disociado, que una cosa no va... Claro, todo importa. Y entonces, claro, no disociar, exactamente, que... Bueno, yendo al principio de nuestra conversación, lo que uno ve generalmente es que se disocia y se queda en la escuela principalmente con el saber y con lo que realmente sé y lo otro, no me meto con lo otro. Entonces, esta charla en definitiva es invitando, sí, uno sabe de todo un poco y se puede meter lo que uno sabe en los saberes que le son intrínsecos. Y a la vez, si estamos en un terreno en donde todo es azar, no olvidar que en el medio de todo el azar van a aparecer montones de preguntas, porque lo que el azar y lo creativo genera son preguntas. Ahí está el juego de obvio, ¿no? Entonces, las preguntas siempre tiene que conducir al saber. Y ahí está el juego de ida y vuelta, en donde se construye el ser. Bueno, yo me quedaría ahora escuchando. Hay una cosita, el ser democrático. Sí. El ser democrático. Porque eso es importante, es el ser y el ser, porque en esto de un planeta que se nos está desbarrancando, creo que también es importante la palabra democracia. Sí, democracia. Porque la importancia del otro, la importancia de uno y el otro, y cómo los saberes y los azares y la imaginación es un ida y vuelta entre uno y otro. Entonces es la construcción del ser democrático. Estaríamos un día entero. Pero bueno, interesantísimo todo. Lo del ser democrático me dejaste pensando. Voy a seguir pensando sobre eso y agradecerte esta charla. Bueno, gracias a vos. Y agradecerte tu obra. Gracias. Y por acompañar y por estar en nuestros libros también. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. ustedes.